Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Les mandamos un saludo desde Ibri, Acapulco. Con mucho cariño, en el amor de Cristo, les enviamos un abrazo, esperando que en la voluntad del Señor estén todos bien y por supuesto que la voluntad de Dios esté haciendo en sus vidas. Así en todos los que conformamos la iglesia. Un abrazo con cariño a hermanos aquí en Acapulco, hermanos aquí de Iglesia Verdad y Restauración Internacional. También un saludo a nuestros hermanos en Chilpancingo, hermano Román, su esposa, sus hijos, un cariñoso saludo. Y también a nuestros hermanos que están allá en Ibri, Ciudad de México, y en todas las locaciones que tenemos de nuestra iglesia. Y por supuesto a todos nuestros hermanos, a la Iglesia de Cristo, un cariñoso saludo en el amor del Señor. Pues hoy vamos a continuar, tenemos esta oportunidad, gracias a Dios, de continuar con esta serie que estamos llevando, en la Carta a los Hebreos. Vamos a continuar nuestra serie titulada Una vida en fidelidad. El día de hoy, si quiere acompañarme, vamos a la Biblia, vamos a la Carta a los Hebreos, al capítulo 6. El día de hoy vamos a tener nuestro tema número 31. El tema número 31. Vamos por favor, a la Carta a los Hebreos. Tome su Biblia, tome también su libreta donde está llevando sus notas. Le invito por favor a que tenga ahí todo listo para que podamos dar inicio y vayamos a la Carta a los Hebreos, al capítulo 6, por favor. Capítulo 6, Hebreos. Vamos a leer desde el verso 1. Hoy, si Dios permite, vamos a tratar de abarcar desde el versículo 4 al 8. Esta porción es una porción muy fuerte, ¿sí? Una exhortación y una advertencia de las más complicadas para su estudio, ¿verdad? Para su comprensión, de las más complicadas que tiene la Escritura. Este pasaje, pues vamos hoy en la gracia de Dios a tratar de apreciarlo, ¿sí? Vamos a leer nuestra porción, si le parece. Vamos a Hebreos 6, desde el verso 1, vamos a leerlo. Nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta porción que hoy nos retomamos, ¿verdad? Lo que hemos visto en estas dos enseñanzas anteriores, veíamos la exhortación a seguir adelante. Recuerda, el escritor nos había estado mostrando, nos estaba hablando que estos creyentes estaban, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, el inicio del capítulo 6, estos creyentes habían dejado ya el alimento sólido y ahora solamente estaban admitiendo solamente un alimento muy básico, ¿verdad? Solamente querían recibir lo elemental de las enseñanzas de Cristo. Querían volver a lo elemental, ¿verdad?
¿Qué estaba mostrando esto? ¿Qué es lo que hemos visto? Esa condición de, pues, querer vivir de una manera muy superficial el cristianismo, querer vivir de una manera muy por encima, ¿verdad? No comprometida, ¿sí? Con el propósito de no generarse quizás ellos más confrontación o más problemas, ¿sí? Recordemos que esta iglesia, esta parte de los hermanos estaban padeciendo ya persecución, ¿sí? El escritor considera que la única manera para corregir esto que está gestándose en ellos es ir adelante, no volver a los fundamentos, sino que hay que ir adelante, los quiere empujar, ¿verdad? A que sigan caminando, que no se detengan. El hecho de detenerse puede traer para ellos este gran desánimo y implicaría graves cosas para ellos. El escritor dice, sigan adelante, manténganse firmes en Cristo, enfrenten ese desánimo, enfrenten incluso los problemas, el menosprecio que estaban padeciendo muchos de ellos, enfrenten ese sufrimiento, enfréntenlo porque a través de ese sufrimiento vendrá para ellos madurez. Es lo que hemos visto, ¿verdad? El escritor nos dice y les dice a ellos primeramente, sigamos adelante a la perfección, sigamos adelante hasta alcanzar esa perfección, porque, y hoy vemos esta advertencia a partir del versículo 4, porque de lo contrario, si no seguimos adelante, si nos mantenemos en los rudimentos, si no queremos entrar a esa vida ya comprometida, ¿sí? Su fe va a seguir debilitándose, va a ir en un declive, ¿sí? Caerán poco a poco más presas de la incredulidad, ¿sí? Esa incredulidad los va a llevar a la desobediencia y esto a la condición que hoy vamos a ver, a la apostasía, al apartarse completamente de Dios. ¿Cuál era la condición de estos hermanos? ¿Cuál era la condición de estos creyentes? ¿Todos estaban en esa actitud? ¿Todos estaban en esa condición? ¿O todavía no llegaban ahí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor? Mire, esto solamente Dios lo conoce, ¿sí? No podemos nosotros de una manera descuidada, ¿verdad?, señalar quién sí o quién no ha entrado en esta actitud, en esta condición de incredulidad, en esa condición, hoy ya le vamos a llamar apostasía, ¿sí? Nadie de nosotros estamos capacitados para tener un discernimiento tal para señalar quién sí está en esa condición o quién no ha caído en ella, ¿sí? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero esta advertencia, por supuesto, viene de parte de Dios a través de este escritor, de este pastor que está al cuidado de la iglesia y está dirigiendo esta grave advertencia. Tengan cuidado de su condición. ¿Por qué? Porque aquel que no persevera en el camino, aquel que se queda, ¿sí?, aquel puede caer en esta condición de apartarse de Dios, de esta apostasía. Es una seria advertencia, por supuesto, ¿verdad? Hoy nosotros la recibimos, muchos de nosotros hemos leído este pasaje, la hemos leído a la luz de muchos eruditos, ¿verdad?, que hablan muchas cosas acerca de esta porción, ¿sí? Incluso algunos tratan de suavizar estas claras sentencias que encontramos aquí, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de ir entrando, vamos a tomar esta enseñanza en dos sesiones, dos enseñanzas para poder tomar lo más posible, ¿verdad?, esta porción, ¿sí? Hoy vamos a entrar un poco en esta actitud y en esta condición, ¿verdad?, a la que se está refiriendo el escritor. ¿Quiénes son los que son susceptibles de esta situación tan grave que dice recayeron, ¿verdad?, de recaer, y que es imposible que puedan ser renovados al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A quién está dirigiendo esta advertencia, ¿verdad? Vamos a ver. Nos dice nuestro texto, repasémoslo nuevamente. Dice el verso 4, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿verdad? Es imposible, ¿sí? La palabra es
La palabra quiere decir irremediable, ¿sí? No hay capacidad para volverlo a hacer. ¿Qué es lo que no hay capacidad? Es que todas estas personas, ¿sí?, que han sido iluminadas, gustaron el don celestial, bueno, y recayeron, sean otra vez, dice, renovados, ¿sí? El énfasis que hemos estado viendo de parte del autor es el llamado a seguir adelante. El verdadero creyente se mantiene en el camino del Señor paso tras paso, no se detiene. Aún podemos incluso aparentar que vamos muy lentos, ¿verdad? Muchos de nosotros parece que llevamos un caminar muy lento, vamos muy despacio, así como tortuguitas, ¿verdad? Nos podría ver alguien, ¿verdad? Pues son muy lentos, parece una tortuga, ¿verdad? Parece que no se mueve, pero sí hay un continuo avance, ¿sí? No se detiene, el verdadero creyente no se detiene. El verdadero creyente muestra a través de esto perseverancia, ¿sí? El verdadero creyente persevera en el camino del Señor. Ese es el creyente genuino, es el que persevera, el perseverante, ¿verdad? Pero hay otros individuos que, dice nuestro escritor, renuncian, ¿sí? Ya no continúan en este camino. Dice, renuncian intencionadamente, ¿sí? De una manera voluntaria, ¿sí? Bien pensados, después de haber reflexionado, dicen, renuncio, hasta aquí con este camino. Alguien que está en esta actitud, pues dice el escritor, es imposible poder recuperarlo, ¿sí? Ya no se puede recuperar a esta persona. ¿Qué es lo que nos está hablando entonces aquí el escritor? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pudiera dar motivo a que una persona abandone el camino, renuncie, ¿verdad? ¿Qué podría dar motivo a que viniera sobre su vida esta consecuencia tan grave? El que ya no pudiera ser renovado, el que ya no pudiera ser traído al arrepentimiento. Una consecuencia muy trágica, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede ocasionar esto? Mire, si leemos nuestro texto de una forma muy superficial, ¿sí?, pudiéramos pensar que algún pecado, cualquier pecado, algún pecado quizás muy especial, cometido por nosotros, después de haber nacido de nuevo, cometido por nosotros voluntariamente, con intención, vamos viendo, ¿verdad?, la voluntad y aquí participando en nuestras actitudes, por supuesto. Si estamos llevando a cabo una acción, está implícita en nuestra voluntad, ¿sí?, pues nosotros llevando a cabo esto que sabemos que desagrada a Dios, ¿sí?, después de haberlo cometido, después de haber pecado, ¿qué es lo que pasa? Podemos entender que pues nos colocamos en esta condición, ¿verdad?, en esta posición. Inmediatamente estamos descalificados de Cristo, estamos echados fuera, ¿sí? Una actitud, un pecado, ¿sí?, que nos haga entender que hemos llegado demasiado lejos. Ahora sí te pasaste, ¿verdad?, nos dirían. Ahora sí te fuiste, retrocediste muchísimo. ¿Qué pasó contigo, verdad? Caíste tan bajo que ya no hay más esperanza para ti, ¿verdad? Si leyéramos muy superficial el texto, pudiéramos concluir sacar una conclusión así semejante, ¿verdad? Pero, mire, si así fuera el caso, la mayoría de nosotros, pues por supuesto, ya estaríamos totalmente descalificados, ¿cierto o no? Siendo honestos, usted y yo, muchos de nosotros, ¿verdad?, ya estaríamos perdidos absolutamente, ¿sí? Todos, cada uno de nosotros, aún como creyentes, seguimos pecando, ¿cierto? Vamos a ver esto entonces conforme a la ilustración bíblica más idónea acerca de la vida de fe. Vamos a ver esto a la luz de la vida en el Éxodo. Vamos a ver el Éxodo, que es lo que nos ilustra realmente la vida de fe, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que el Éxodo nos muestra esta condición. Bien. Recordamos que los judíos en el desierto, ¿verdad?, y lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos estado repasando mucho en estas enseñanzas, ellos en este desierto pecaron infinidad de veces, ¿cierto? Infinidad de veces pecaron
ellos y pues todo esto trajo como consecuencia el juicio de Dios sobre estas mismas personas, ¿verdad? El juicio de Dios vino sobre ellos y quedaron, como decimos, excluidos de la tierra prometida, quedaron postrados en el desierto, ¿cierto? Eso es muy claro, pero también es necesario considerar que en cada uno de estos casos en que ellos pecaron, ¿sí?, también se dio lugar a algo muy importante. Siempre se dio lugar a la intercesión, en este caso de parte de Moisés. Siempre Moisés, él intercedió a favor del pueblo. Y también el mismo pueblo clamó a Dios. Después de haber pecado, después de haberle fallado a Dios, este mismo pueblo clamaba a Dios. Y esto, ¿sabe? Lo que hizo, el efecto que tuvo fue que el juicio de Dios se detuviera, ¿sí? Dios detuvo su juicio a causa de ese clamor y a causa de esa intercesión de Moisés, y Dios tuvo misericordia de este pueblo y él, ¿sabe?, los restauró. No solamente, ¿verdad?, ocasionaron grandes males, sino que también se mostró la misericordia de Dios. Y esto, ¿a causa de qué? De esa intercesión y de ese clamor, ¿verdad? Recordando un pasaje importante, un momento importante del pueblo de Israel, podemos pensar en ese episodio de las serpientes que mordieron al pueblo, ¿verdad? Las serpientes en el desierto. Dice el texto en Números, si usted quiere acompañarme por favor, al libro de Números, al capítulo 21, donde se nos habla de este episodio donde el pueblo se quejó, ¿verdad? Murmuró de Dios, murmuró de Moisés, ¿sí? Y Dios, enojado, por supuesto, descargó su ira sobre de ellos a través de estas serpientes. Dice el texto, serpientes ardientes, ¿verdad? Este pueblo obviamente había pecado, había hecho mal delante de Dios y merecía este castigo, ¿cierto? Ellos lo merecían. Pues dice Números 21:6, ¿verdad? Fueron mordidos, mucho pueblo fue mordido, ¿sí? Lo podemos ahí ver, Números 21:6. Mucho pueblo fue mordido y muchos murieron, ¿sí? Muchos del pueblo murieron. Pero también, en medio de todo esto, se mostró la misericordia de Dios. ¿Recuerda Números 21:8? Si quiere acompañarme ahí, por favor. Números 21, versículo 8, nos dice: Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Se le dio la indicación a Moisés de fabricar una serpiente de bronce y levantarla. ¿Para qué? Fíjese, todo aquel que hubiera sido mordido por estas serpientes en el desierto recibieran sanación a través de esta obra de Dios, ¿sí? El pueblo recibió misericordia de parte de Dios, ¿sí? Era un pueblo que había hecho lo malo, pero aún así Dios se apiadó de ellos, tuvo misericordia de ellos e impidió que ese pueblo fuera destruido, ¿sí? Esta serpiente de bronce, al ser levantada, funcionó como esa misericordia de parte de Dios para que todo aquel que obedeciera esta indicación, que obedeciera las palabras que había dado Dios y acudieran y miraran a esa serpiente que era levantada, recibieran sanidad. Y eran sanados efectivamente. Pues así también, ¿verdad? Nosotros hoy, tomando este modelo, este ejemplo, y el Señor Jesús nos lo enseña, ¿verdad?, que Él debía haber sido levantado, así como esa serpiente, ¿verdad?, como esa serpiente de bronce, así el Hijo de Dios iba a ser levantado para que todo aquel que estuviera víctima de ese veneno que es el pecado, así como los israelitas estuvieron víctimas del veneno de las serpientes,
Hoy el hombre es víctima del veneno del pecado. Y hoy, como nosotros llenos de ese veneno del pecado, estamos destinados a la muerte. Pero todo aquel que mire a Cristo ser levantado en esa cruz, que mire su cruz y lo mire, fíjese cuál es el propósito, que lo miremos con fe, que lo miremos creyendo. ¿Es cierto? ¿Recuerda esa parte? Mirando a Cristo en esa cruz con fe, seremos sanados del pecado. Esto, mire, el efecto que tiene ahora en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que los israelitas habían experimentado, ¿sí? Pero volviendo al ejemplo de los israelitas, ¿por qué es que ellos habían sido excluidos de la tierra prometida? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no alcanzaron a entrar? ¿No se les permitió entrar a esa tierra prometida? No se les permitió entrar, no fue a causa de ese pecado de murmuración. No fue porque ellos vivieron también episodios de inmoralidad, ¿verdad? No porque tomaron mujeres que no les correspondían, mujeres que eran idólatras y practicaron cosas que a Dios no le agradaban. No entraron tampoco porque adoraron y construyeron un ídolo, no porque hayan construido el becerro de oro y lo hubieran adorado, tampoco fue por eso que ellos fueron excluidos de la tierra. Por supuesto, todas esas cosas, por ser pecado, merecen castigo, merecen haber sido castigadas, pero también había la oportunidad para ser perdonados. Ellos tenían la oportunidad de ser perdonados y fueron sanados. Aún de todo eso, lo que a ellos realmente los excluyó de la tierra prometida fue, ¿sabe?, su incredulidad. No fue por ningún pecado que fuera visible, sino por la condición de su corazón. Su corazón estaba en incredulidad. Cuando llegó el momento donde ellos tenían que mostrar qué había en ellos, lo único que evidenciaron fue que el endurecimiento que habían estado experimentando a lo largo de todo el caminar en el desierto determinaba una sola condición, un solo diagnóstico. ¿Cuál? Hay incredulidad en ese corazón, y el corazón incrédulo no puede recibir el don, no puede recibir la bendición de Dios. El corazón de ellos estaba lejos de Dios, estaba apartado. Hoy estamos hablando de apartarnos de Dios. Ese corazón de estos israelitas estaba apartado de Dios. ¿Qué tan apartado? Tan lejos como Egipto, ¿sí? Estaba muy lejos de Dios el corazón de estos hombres. El pecado del hombre no nos elimina automáticamente. El pecado del creyente no le elimina automáticamente de la salvación, ¿sí? Esto es una realidad, ¿sí? No es lo que nosotros vemos y el ejemplo que tomamos es el ejemplo del Éxodo, ¿verdad? Pues no es lo que vemos nosotros en esta ilustración del Éxodo. ¿Qué es lo que vemos entonces aquí en nuestra ilustración, este ejemplo que estamos tomando? Pues el Éxodo nos muestra y nos advierte, ¿sí?, que todo pecado, ¿sí?, debe ser castigado, ¿sí?, pero más allá, todo pecado lo que está mostrando es ser un síntoma de una enfermedad más grave. Todo pecado es solamente un síntoma de esa actitud del corazón que se va formando, ¿sí?, poco a poco, y que finalmente se va a manifestar en incredulidad, ¿sí? Esto es lo que nosotros podemos ver en el ejemplo, ¿sí? Porque todos los pecados son susceptibles de ser perdonados. Todos los pecados son susceptibles de ser perdonados siempre y cuando vayamos a Dios en un arrepentimiento. Siempre y cuando vayamos en arrepentimiento. Lo que apartó, lo que descalificó a este pueblo de entrar a la tierra prometida no fueron sus pecados entonces, sino fue su condición de incredulidad. La incredulidad que demostraron, eso es lo que realmente les impidió entrar en la tierra. Y ahora es una realidad que tenemos que reconocer, ¿verdad? Tristemente tenemos que reconocer muchos de nosotros que después de que hemos venido a Cristo, ¿verdad?, pues muchas ocasiones hemos caído en pecados, y pecados muy vergonzosos. Tenemos que reconocerlo, ¿cierto?
El creyente no es perfecto, ¿sí? El creyente no es alguien que pues ya una vez que has venido a Cristo pues ya eres tan limpio, ¿verdad? Tan blanco, ¿verdad? No, por supuesto que no. Estamos susceptibles de caer en pecado y pecados muy graves, ¿sí? Pecados muy vergonzosos, ¿sí? La mayoría de nosotros debemos reconocerlo, ¿sí? Y véase a usted mismo, no piense ahorita en fulano de tal, en mi hermano, el de la congre de allá, ¿verdad? Tal pastor, mirémonos nosotros, ¿sí? Muchas veces hemos caído en pecados graves y vergonzosos, pero también tenemos que reconocer que, de la misma manera, nuestro buen pastor ha venido por nosotros en esa condición, en ese lugar donde caímos, ¿verdad? Nuestro buen pastor llegó hasta ese lugar por nosotros, nos extendió su mano, ¿sí? Nos extendió su mano, nos levantó de ese lugar, ¿sí? Nos arrebató de ese peligro, ¿sí? Nos arrebata de ese peligro, nos saca de ahí, nos restaura y todavía más nos vuelve a incorporar a su redil, nos vuelve a incorporar a su rebaño, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no damos hoy gloria a Dios por lo que Él ha hecho? ¿Sí? En su misericordia, ¿sabe? Él nos ha concedido, aún en esa condición tan grave y tan terrible que pudimos haber estado viviendo, Él nos concedió arrepentimiento. Vamos a verlo, cómo nos lo presenta el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, verso 25, por favor. Acompáñame ahí. Segunda de Timoteo 2, verso 25. Nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿verdad? Aquellos que están mostrando esa rebeldía, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y mire, hay algo extraordinario, ¿sí?, de lo que el Señor nos libra, ¿sí? Y escapen, dice el verso 26, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de Él. Dios nos ha concedido esto. Todos aquellos que hemos pecado y que nos hemos sentido, ¿verdad?, en esa condición arruinada, aún después de ser creyentes, Estamos hablando entre creyentes, recuérdenlo, hoy estamos hablando de los creyentes, ¿sí? Los creyentes, cuando hemos pecado, hemos ofendido gravemente a Dios, pues el Señor ha tenido misericordia y nos ha levantado y nos ha librado del lazo del diablo. Estábamos, de verdad, también, al parecer así, cautivos en esa situación, pues Él nos ha librado en su misericordia, ¿sí? Nos ha concedido, insisto, el arrepentimiento. Hemos podido arrepentirnos. Muy bien, ahí lo dejamos claro. Ahora, el escritor de Hebreos nos está hablando de otra situación. Nos está hablando de una condición diferente. ¿De qué es lo que nos está hablando? De personas que son incapaces de arrepentirse. No se pueden arrepentir. Han llegado a un grado tal que ya no pueden arrepentirse. Vamos a ver a este respecto algo que dijo el Señor Jesús. Algo que dijo y está registrado en el Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, verso 28. Por favor, acompáñeme ahí. El Señor Jesús, acerca de los pecados, Él dijo claramente que todo pecado sería perdonado a los hombres. Claramente, todo pecado le será perdonado a los hombres. Nos dice Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Claramente, ¿verdad? Mire, todavía más. Y las blasfemias,
cualesquiera que sean todos los pecados, incluso las blasfemias, cualesquiera que sean. Las blasfemias habla de esa irreverencia, esa boca irreverente, esa boca que no tiene respeto a las cosas sagradas, vamos a ponerlo así. Una persona que no tiene respeto es irrespetuoso y es desafiante. Eso quiere decir blasfemias, ¿sí? Alguien que no tiene, no mide lo que hace, no le importa absolutamente nada, ¿sí? Pues todo eso dice el Señor Jesús que será perdonado, todo. Pero deja algo también muy en claro. Distingue aquí algo muy importante. Dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todos los pecados tienen la posibilidad de ser perdonados, pero aquí hay algo muy, muy claro. El Señor Jesús dice, las blasfemias, cualquier desafío que alguien pueda hacer a Dios de manera irreverente, pero, ¿sí? El Señor Jesús dice, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no va a poder ser perdonado. Ese es reo de juicio eterno, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo podemos entender aquí esta parte que está muy relacionada con lo que estamos viendo hoy? La blasfemia contra el Espíritu Santo, no vamos a entrar ahorita en ese estudio, pero como un resumen le puedo decir que para que alguien sea perdonado, primeramente está implícito que la persona, el pecador, tiene que ser consciente de lo que ha hecho, ¿verdad? Y ese pecador debe tener una actitud de arrepentimiento. Tiene que mostrar una actitud de sincero arrepentimiento, ¿sí? Este episodio que estamos viendo acerca del Señor Jesús se desarrolla cuando unos escribas, unos eruditos de la ley, fueron a confrontarlo con el objetivo de tomarlo, ¿verdad? Con astucia, ¿verdad? A tomarlo en algo, caerle en algo, ¿verdad? Hacerlo tropezar con el propósito de derribarlo, de destruirlo, ¿sí? Ellos querían conformar un complot en su contra, ¿verdad? Para matarlo, ¿sí? Esto es lo que este es el contexto de este pasaje de Marcos, ¿sí? Estos hombres, lo que estaban evidenciando en su actitud, no mostraban ningún deseo, ninguna tristeza, ¿verdad? Después de lo que habían dicho acerca del Señor Jesús, ¿verdad? No estaban mostrando esa tristeza que alguien que quiera arrepentirse, ¿verdad? No, estos hombres estaban mostrando endurecimiento en su corazón. Estos hombres estaban mostrando ira, odio en contra de él, querían matarlo, ¿verdad? Estos no estaban de ninguna manera en el camino del perdón, ¿verdad? En ese camino de alguien que está compungido de corazón y busca arrepentirse de lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? A hombres que se han endurecido de un modo tal que no prestan atención a lo que la voz de Dios dice, no prestan atención a lo que el Espíritu habla, ¿sí? ¿Qué ocurre con ellos? Ignoran las advertencias, ignoran lo que el Espíritu les está mostrando, ¿sí? Y esto claramente es el camino de la perdición. Ignorar al Espíritu de Dios, ignorar lo que Dios está hablando a nuestra vida, ¿sí? Entendemos entonces que esta blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de algo que va progresando en el corazón del hombre, ¿sí? Un progreso, pero en declive, nuevamente, ¿sí? Un progreso que inicia primeramente con lo que dice el apóstol Pablo, entristecer al Espíritu Santo. Un pecado, una actitud, ¿verdad? Algo que nosotros hacemos que contrista al Espíritu Santo.
Pero si seguimos haciéndolo, si nos mantenemos en esto, ¿verdad? Lo siguiente en nuestro caminar va a ser resistir al Espíritu Santo. Resistiremos al Espíritu Santo, y una vez que estamos resistiendo al Espíritu Santo, no tardará mucho, ¿sabe?, en que esta conducta nos lleve a apagar el Espíritu en nuestra vida. Y una vez que se ha apagado el Espíritu, mire, estamos ya próximos a apartarnos de Dios. Hemos ya llegado a este punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos habla? Y mire, nuevamente vamos al Salmo 95. Acompáñeme ahí al Salmo 95. Este Salmo 95 que lo hemos estado viendo mucho, ¿recuerda? Salmo 95, versos 7 y 8, ¿sí? Donde dice: si oyereis hoy su voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer el que busca arrepentirse? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo en el contexto de Hebreos, bueno, y el contexto que nosotros nos interesa ahora, esta parte sería la incredulidad del Evangelio, ¿sí? Ser incrédulos a lo que habla el Evangelio. Definitivamente endurecer, estar en un corazón endurecido, ¿sí?, que ya no escucha y no le importa lo que este Evangelio ha estado hablando a su vida, ¿sí? No le importa y no escucha ya, ¿sí?, lo que el Señor ha estado hablando. Eso es lo que vemos entonces aquí, en esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice nuestro texto? Vayamos nuevamente, porque necesitamos identificar, entonces, quiénes son o qué condiciones están atravesando. Recuerda, estamos viendo qué condiciones están estas personas, a quiénes se está dirigiendo, quiénes son susceptibles de esto. Dice nuestro texto, Hebreos 6, verso 6. Vamos ahí. Y recayeron. El escritor no nos está diciendo aquel que tropiece y caiga en pecado, aquel que tropiece y caiga en inmoralidad sexual, en adulterio, que caiga en las drogas, que caiga en robo, que caiga en mentira. No está diciendo esto el escritor, nos está diciendo algo mucho más grande, ¿sí? Recayeron, ¿sí? La palabra recayeron es una palabra muy especial que quiere decir caer al lado de, ¿sí? Caer al lado de. Faltar en, esa es la definición de diccionario, faltar a algo, ¿sí? O también quiere decir apostatar, apostatar. Esto es lo que quiere decir la palabra recayeron. La palabra en el original, la palabra es parapesontas, que quiere decir haber caído fuera, insisto, haber caído fuera de, ¿sí? Esta palabra va mucho más allá que hablar de que, bueno, un cristiano débil, ¿verdad?, reincide en un pecado, ¿verdad? Reincidir en un pecado a causa de su debilidad, del creyente, ahí va, ¿verdad? Y una y otra vez ha caído en ese pecado, ¿verdad? Pues no es esto, ni siquiera esto se refiere aquí. Aquí lo que nos está diciendo recayeron implica una separación, ¿sí? Nos dice caer al lado de, que esto implica estar separado, apartado, ¿sí? Una separación entre usted y una cosa, una separación entre usted y una persona, ¿sí? Estar separados, ¿sí? Ahorita que estamos en confinamiento, ¿verdad? Decimos, todavía muchos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues estamos aquí juntos, ¿verdad? Estamos juntos aquí pegaditos, ¿sí? La idea es de que, bueno, estuviéramos nosotros en otro domicilio, así de lejos, Esto es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Caer fuera de, ¿sí? No, esto no implica un tropiezo nada más. Esto no implica que el creyente tropezó y cayó otra vez, como dice la canción, tropecé con la misma piedra, ¿verdad? El mismo pecado, hermano, otra vez, hermano. Y vuelve otra vez el hermano a la misma situación. Ni a esto se refiere esta expresión, ¿sí?
está hablando de algo muy grave. Está hablando de algo, mire, que quiere decir deliberadamente apartarse del camino de Jesucristo. Deliberadamente apartarse del camino del Señor, ¿sí? Rechazar el camino del Señor. Esto es lo que quiere decir recayeron, ¿sí? Un escritor, un erudito, dice que toma el ejemplo de la palabra pecado, ¿sí? En el Nuevo Testamento usted conoce la definición de pecado, ¿verdad? La definición más común es errar del blanco, ¿verdad? Errar al blanco, ¿verdad? Fallar al blanco. Y generalmente lo ilustramos, ¿verdad? Como, bueno, pues un arquero, ¿verdad? Que está apuntando, ¿verdad? A una diana. La diana son el objetivo, ¿verdad? Son varios círculos, ¿verdad? Que están pintados en una pared, ¿verdad? Y el que pegue en el centro, ese es el mejor de los arqueros, ¿verdad? Y generalmente pensamos, bueno, no le pegó al centro, le pegó un poquito sesgado, ¿verdad? Le pegó un poquito alejado del centro. Eso llegamos a pensar que es jamartia, que ese es pecado, ¿verdad? Errar del blanco. No es así tan simple. La palabra quiere decir errar del blanco, quiere decir apuntar en otra dirección, ¿sí? Apuntar totalmente en otra dirección, ¿sí? Fallar el objetivo, ¿sí? Fallar el propósito, ¿sí? Fracasar, hermano, ¿sí? Mire, sería tan absurdo como ver el día de hoy, usted quizás tiene árboles en casa, ¿verdad? Imagínese si su árbol estuviera plantado al revés, ¿verdad? Ese árbol frondoso que usted tiene, ¿verdad? Que está ahí, que le da sombra, o a lo mejor el del vecino, no sé, ¿verdad? En lugar de estar así, ¿verdad? Sus raíces en el suelo, estuviera de cabeza, ¿verdad? Todo lo frondoso estuviera metido ahí en la tierra, ¿verdad? Y usted nada más viera las raíces ahí. ¿Qué pasó con eso? Está equivocado, ¿verdad? A esto, más o menos, es una explicación que le doy, más o menos lo que quiere decir vivir, hacer pecado, así de absurdo, ¿verdad? Fallar a Dios. Bueno, pues, este rechazo deliberado del que estamos hablando, ¿sí? Caer lejos, ¿sí? Es caer totalmente fuera del camino del Señor. Estar en otro camino, estar en una carretera diferente donde no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? A esto se refiere. Cuando dice nuestro escritor, habla de recayeron, nos está hablando de esa actitud, pero es deliberada, ¿sí? Con intención, después de haberlo reflexionado, ¿sí? En esa parte, pues también es necesario considerar, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio sacerdotal. Recuerda que esto ha sido algo importante, ha sido la guía, ¿verdad? Lo que nos ha estado, pues el hilo que nos ha venido conduciendo, ¿verdad?, a lo largo de estos pasajes, el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues aquí, contemplando ese ministerio sacerdotal del Señor Jesús, pues lo que hemos entendido es de que no solamente necesitamos un redentor, ¿verdad? Sí, necesitamos un redentor que nos libre de esa condición, que nos saque de la esclavitud, que nos redima de Egipto, pero también necesitamos un sacerdote que nos acompañe a lo largo de todo nuestro caminar. ¿Recuerdan? Alguien que va a estar intercediendo por nosotros, ¿verdad?, a lo largo de todo este camino por el desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida, ¿cierto? Es muy importante considerarlo en esta porción porque es algo que también nos hace reconocer la necesidad en ese momento, ¿verdad?, de ese ministerio sacerdotal, del sacerdocio de Aarón y de todos los sacrificios levíticos, ¿verdad?, que tuvieron esa validez en ese momento, ¿verdad?, eran necesarios. ¿Para qué? Para llevar a efecto todo esto, la intercesión, ¿sí? Y también esta parte de ministrar a favor del pueblo delante de Dios, ¿sí? De ahí también es una ilustración de lo que el Señor Jesús el día de hoy ahora está vigente, está llevando para nosotros, ¿verdad? Este ministerio sacerdotal no es solamente de intercesión, ¿verdad?
lo hemos visto, ¿verdad? No solamente Él intercede por nosotros, ¿verdad? Sino que Él también provee el sacrificio necesario para que nosotros podamos ser restaurados. Esto es lo que compone este ministerio sacerdotal, ¿sí? Lo hemos comprendido, ¿verdad? Es real que el ministerio sacerdotal de Jesús funciona en nuestra vida porque, hermano, usted y yo, hermano, el día de hoy debemos reconocer que muchas veces hemos sido librados de situaciones, ¿verdad?, en nuestra vida, esas tentaciones, ¿cierto o no? El día de hoy quizás ha pasado alguna tentación y usted clamó al Señor y el Señor intervino, ¿verdad? Y le dio la capacidad y el poder de resistir y decir no, esto no agrada a Dios, ¿verdad? Fue librado de esa tentación, ¿gracias a qué? A la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la eficacia de su sacerdocio, ¿verdad? Pero no es todo lo que Él lleva a cabo en ese sacerdocio, ¿sí? En el Antiguo Testamento podemos ver que la obra del sacerdote no consistía solamente en esa intercesión, sino que también Él presentaba sacrificios, ¿verdad? Él presentaba el sacrificio adecuado delante de Dios cuando los israelitas que habían pecado, ¿sí? Para que el pecado de los que componían el pueblo de Dios fuera perdonado, el sacerdote tenía que ministrar y llevar a cabo un sacrificio, ¿sí? Esa parte era la intercesión principal que llevaban a cabo, ¿verdad?, estos sacerdotes. El sacerdote hacía sacrificio y pedía perdón a Dios por él y por el pueblo, ¿sí? Había que, por supuesto, debía haber derramamiento de sangre, ¿verdad? Pues así también. Eso es en lo que consiste el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, el cual está intercediendo por nosotros, ¿verdad?, en base a su sacrificio eterno. Su sacrificio es eterno y tiene una vigencia permanente en nuestras vidas, ¿verdad? Tiene ese valor permanente para nosotros, nos redime de nuestros pecados, ¿verdad? Él pide por nosotros en base a su sacrificio, ¿sí?, para que nosotros podamos ser perdonados, ¿sí? Todo pecado en base a esto puede ser perdonado. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que venir al Señor con esa actitud, ¿verdad?, apesadumbrados, avergonzados delante del Señor, rogando que nuestro gran sumo sacerdote interceda por nosotros, ya totalmente desarmados, ¿verdad? Nos hemos presentado a Él totalmente sin ninguna apariencia, ¿verdad?, sin ninguna careta. Nos hemos presentado delante de Él como somos, como confesándole nuestros pecados, confesando a Él nuestros pecados y pidiéndole su restauración, ¿verdad? Esa es la vida del creyente, esa es la actitud del creyente, ¿sí? Pero lo que el escritor de Hebreos nos está hablando aquí no es esta actitud. Nos está mostrando a alguien que no encaja en esta condición de corazón. Nos está hablando de alguien que no tiene en su mente el deseo de acudir al Señor, no tiene en su mente el deseo de meterse en este camino del arrepentimiento, ¿sí?, porque no puede, ya no puede volver al Señor, no puede y ni podrá conocer esa restauración. Estas personas no pueden ser renovadas para arrepentimiento, es lo que dice el Escritor, ¿verdad? Este grave problema, se podría solucionar si se pudieran arrepentir, ¿verdad? Pero ellos ya no pueden hacerlo, ¿sí? Esto es lo grave de la apostasía. La apostasía ya es irremediable. ¿Por qué? Porque el que ha caído en ella está en esa condición de incredulidad, ¿sí? Y mire, no es de que Dios no lo pueda renovar, Dios lo puede hacer, ¿sí? Dios puede hacerlo. Y no es de que Dios se niegue
a renovar a esta persona, no es de que Dios se niegue a restaurar a esta persona, sino que esta persona en sí misma ha llegado a construir una actitud en su corazón la que le inhabilita para ese arrepentimiento, ¿sí? Esta persona se ha endurecido de una manera tan fuerte, tan grave, ¿sí?, que ya no entra en su cabeza ese deseo de arrepentirse, ¿sí? Esa es la situación que hoy estamos viendo. Dejando esto, bueno, no lo concluimos hoy. Quisiera terminar aquí para que, si Dios permite, la siguiente semana pudiéramos continuar. Es un tema que requiere mucha atención, mucha dedicación, y quisiera que oráramos, que lo dejáramos hoy aquí en esta pausa, quedando en este entendimiento la necesidad del creyente, una vez que ha pecado, siente esa necesidad de arrepentimiento, ¿sí? Tiene ese deseo porque se siente apesadumbrado, se siente que le ha fallado a Dios, reconoce su condición, ¿sí? Siente gran vergüenza de todo lo que ha hecho, ¿sí? El creyente sabe que hay perdón en el Señor. El creyente sabe que hay perdón en Cristo, pero hoy lo hemos visto, para todo aquel que cree, ¿cierto? Para todo aquel que cree. Usted y yo, el día de hoy, por la gracia de Dios, el Evangelio nos va alumbrando, ¿verdad? Nos va dando luz, ¿sí? Ya lo veremos, si Dios permite, la próxima semana. ¿Quiénes son a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a creyentes, ¿verdad? Y ya veremos cómo es que habla de ellos, ¿sí? Pero el día de hoy usted y yo hemos sido iluminados por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio está mostrándonos en nuestra vida, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos está hablando, y cada día esto que el Espíritu de Dios nos habla, no sé usted, pero a mí el Espíritu Santo cada día me muestra mi condición pecaminosa, me muestra nuevos niveles de pecaminosidad de mi corazón, ¿eh? Si tenemos realmente comunión con Dios y el Evangelio, lo estamos nosotros, ¿verdad?, repasando, y estamos viendo su palabra, y estamos expuestos al poder de su palabra y al Espíritu Santo, nos iremos dando cuenta que no estamos bien delante de Dios. El Señor nos irá mostrando cada día que hay nuevas cosas que no habíamos reconocido y que son pecaminosas delante del Señor, ¿sí? Este es el verdadero creyente que escucha a Dios, ¿eh? Olvídese de que Dios le revele cosas del vecino, o que le revele cosas que van a pasar, ¿verdad? Mire, el verdadero creyente cada día está oyendo el Espíritu Santo. Ese creyente cada día reconoce que tiene que cambiar en su corazón. Cada día reconoce que hay cosas de que arrepentirse, ¿sí? Si usted siente ese deseo de arrepentirse, ¿verdad? Si usted reconoce que eso que el Espíritu Santo le ha mostrado es repugnante delante de Dios, si usted también lo siente, si usted dice, ¿cómo es posible que yo haga esto? ¿Cómo es posible que yo piense esto que ofende a Dios, ¿verdad? Si usted se siente así, ¿verdad?, compungido por esa actitud, por eso que hay en usted, en su corazón, y usted desea que la santidad de Dios venga y lo limpie. Si tiene ese deseo de que la santidad de Dios venga y esté en su corazón, y contempla a Cristo y lo admira y ve su belleza y se mira a usted y dice, qué mal estoy, ¿verdad? Todo esto nos hace anhelar que la justicia de Cristo venga a nosotros y nos siga limpiando, siga haciendo esa obra, ¿verdad?, de santificación en nosotros. Pues, hermano, usted está realmente fuera de esta condición que está hablando el escritor, ¿eh? No coincide con lo que está hablando el escritor, ¿eh? Pero esta parte, hermano, es necesaria esa advertencia
para todos. Porque si el día de hoy, ¿verdad?, no estamos en esto, ¿verdad?, no estamos así, la advertencia es: cuidado, regresa, ¿sí? Tenemos que ir adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que perseverar en el camino, ¿sí? Tenemos que ir en ese camino de perfeccionamiento. Y esa advertencia es para todos, ¿verdad? Todos estamos somos susceptibles de caer en esta condición. Ya lo veremos que todos somos susceptibles de caer, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, hermano, en esta parte que también nos reconforta, pero nos advierte, ¿verdad? Nos reconforta saber que el Espíritu no nos deja, nos habla, pero cuidado, cuidado, serias advertencias, ¿sí? Tengamos cuidado con el apartarse de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu infinita paciencia, Señor. Por ese gran amor que muestras para nosotros el día de hoy, Señor. Que hoy nos permites escuchar tu palabra y nos permites escuchar estas graves advertencias, Señor. Señor, hoy te agradecemos, Señor, que no nos has dejado, que no nos has abandonado, Señor. Te agradecemos que nos has vuelto nuevamente a tu redil, Señor. Hoy te agradecemos que tú nos has mostrado lo mal que hemos estado, lo mal que estamos, Señor, lo que hemos ofendido, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejas, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú estás con tu iglesia y tú velas por ella. Mi Dios, hoy te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón, Señor. Que, Señor, esta enseñanza muy difícil, muy fuerte, Señor, que tú nos permitas un corazón dócil, un corazón receptivo para poder escucharte a ti, Señor. No escuchemos cosas de hombres, sino que escuchemos tu palabra, tu voz, Señor. Ayúdanos hoy a entender, Señor, y ayúdanos hoy a recibir todo esto, porque nuestro deseo es obedecerte, Señor, y crecer en esta madurez, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Sigue hablando a tu iglesia, sigue hablándonos, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu don inefable por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque, Dios, solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra y toda la alabanza. Bendito seas, Señor. Te damos a ti, Señor, este reconocimiento y te agradecemos. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues nos despedimos el día de hoy. Le damos gracias a Dios que le ha permitido estar aquí con nosotros. Gracias por este tiempo que usted ha destinado para este estudio de la palabra. Y bueno, pues le invitamos a que el día de mañana también pues se conecte a las enseñanzas que tenemos. El día de mañana a las 11 la enseñanza del pastor Jorge Enríquez de Mar de Cristal. También por la tarde tenemos la reunión general con el pastor Luis Corona. Y así toda la semana tenemos enseñanzas en línea. También, hermanos, el domingo, pues si usted ya se está congregando, gloria a Dios, qué gusto que usted ya está asistiendo. Le invitamos a que se registre para las reuniones el sábado, domingo y en las demás iglesias, en Cuernavaca, en Tlalnepantla, en Tultitlán. Ya estamos nuevamente en esta etapa, ¿verdad?, reiniciando. Pues le mandamos un cariñoso saludo, hermano, un abrazo, y que el Señor siga haciendo su obra en su iglesia y en cada uno de nosotros. Que Dios le guarde y, si Dios permite, nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.